Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Hola amigos de Sapiens, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sapiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Asceta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de geopolítica estratégica. Wow, ¿verdad? ¿Cómo suena esto? Mientras solo suene en palabras, no hay problema. Como suene en lo consecuente... Y tenemos con nosotros al escritor, investigador, analista y también próximo ponente del Congreso Sapiens, experto en runas atlantes, tengo que decirlo todo, el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, bienvenido al Sapiens. Pues sí, todo lo que has dicho es verdad, especialmente la ponencia que vamos a hacer en el Congreso y el curso subsiguiente de runas, en el cual Olga, yo y tú, tenemos aquí el trío, vamos a hacer una sanación de runas atlantes y baños de bosque que va a ser absolutamente inolvidable. O sea que ganas de que llegue ese tiempo ya. Y tanto que sí, bueno, esto ya verás que viene el acelerón del verano y después el Congreso Sapiens en esta 16ª o 16ª, digámoslo bien, edición, titulado Hypnotic 2025 Evolution, porque ahí cada conferencia, bueno, impresionante. Y una de las tuyas, una de las primeras espadas es la tuya, Tristán, que además mucha expectación, porque tampoco se habla mucho de runas, pero de runas atlantes y con la profundidad y sabiduría que tú dispones y aplicas, esto también para mí será un lujo ser un alumno tuyo. Bueno, nada, somos compañeros, ¿no? Aquí no hay maestros y alumnos, ¿eh? Pues bueno, hoy tenemos un mantra para empezar mi intervención, y el mantra es peligro, peligro, peligro. ¿Por qué? En el anterior capítulo hicimos una advertencia de que se acercaba la posibilidad de una guerra total. Entonces ahora vamos a entrar un poquitín en la prolongación de todo lo que dijimos en el anterior capítulo, porque durante este tiempo, intercapítulos, han pasado más cosas que todas, coinciden y soportan todas las afirmaciones que hice en esta anterior intervención, ¿no? Entonces, claro, ahora nos encontramos en una situación que parece que Europa quiera matar, o en realidad Europa ha matado a Ucrania. Y por eso que Ucrania realmente es un paciente muerto.
está en la UBI y solo alimentado por el dinero y el armamento de Europa. No tiene ninguna otra forma de sobrevivir en esta guerra destructiva que ha acabado con toda la base industrial de Ucrania, con toda la base de agricultura, con una cantidad, una mortandad tremenda, y después, bueno, no cuento heridos y mutilados, y después con un futuro que parece ser que, a pesar de una especie de intentos, digamos, como convulsivos, diría yo, de encontrar plataformas de encuentro para gestionar un alto de las hostilidades, la guerra cada vez se está agriando y se está potenciando más y más. Yo a veces llego a pensar, porque claro, si tuviéramos que pensar ahora que, digamos, el gran problema para Europa es estas intervenciones que ahora hablaremos de las declaraciones del canciller Merz, que se está macronizando. Yo diría que se ve que con que el señor Macron, desde que le dan cachetes, pues ya no tiene tanta fuerza, entonces han buscado a uno que se macronice y que lo sustituya en el papel agresivo, ¿no? Y entonces, pero yo siempre he llegado a pensar, y algunas veces hemos hablado de todo esto, que la guerra de Ucrania en realidad es un territorio escogido para escenificar lo que ahora, de una forma, digamos, un poco mezquina, se llama una guerra proxy, claro, para los pobres ucranianos y para los países de alrededor no es demasiado proxy, aunque sí lo es para, digamos, las potencias europeas, y muy especialmente por el actor principal, que sigue siendo Estados Unidos, si es que el presidente Trump no logra dar, digamos, no el do de pecho, sino un buen puñetazo encima de la mesa, y sobre todo no tan solo encima de la mesa de la Casa Blanca, sino encima de la mesa del Pentágono, que si podemos también llegaremos a todo esto, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, es que quizás se escogió Ucrania para hacer este territorio, digamos, de tierra quemada, porque en realidad ya era un territorio condenado. Era un territorio condenado, y siempre lo hemos hablado, lo de la central de Chernóbil, que yo siempre he pensado que fue un ataque, digamos, no de falsa bandera, sino fue un auténtico sabotaje, lo que ocurrió en la central de Chernóbil, y eso es un potencial peligro que está ahí en el fondo del escenario, del que nadie habla, y que puede ser que algún día dé un susto importante. Y recordando siempre que para todos estos, digamos, actores que ahora están, digamos, son las cabezas coronadas, no por su inteligencia, sino por su, digamos, sometimiento a las órdenes de oscuros poderes. Estos oscuros poderes tienen, digamos, muchísima relación con el mundo esotérico, y todos, de alguna forma, no solo los que nos hemos dado cuenta, sabemos que en el Apocalipsis, aquel anuncio de el ajenjo y las aguas amargas, se refería a Chernóbil, que quiere decir ajenjo en lengua ucraniana. Y por lo tanto, como que era una tierra condenada, pues ya da lo mismo lo que pase ahí, los que se mueran y los que hayan de morir, mercenarios ucranianos, lo que sea. Es así, es lo que está ocurriendo ahí, una falta, digamos, de ética humanística absolutamente clara, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los actores que vemos de alguna forma ver, digamos, deambulando por esta escena, este teatro de crueldad, van hablando, y lo que van hablando y lo que van amenazando, pues tampoco es que nos den ningún tipo de tranquilidad. Recordemos que en el anterior programa hablamos de un ataque masivo de Iskanders rusos sobre una base, digamos, ucraniana, con asesores y operadores franceses, en el cual pues se programaban el ataque pues de elementos, drones de última generación y misiles sobre el territorio ruso, y que esta base fue destruida, y la inteligencia rusa conocía perfectamente la presencia de estos militares franceses, que alguien después los reintegró en varios viajes, vía Polonia, vía Lituania, metidos a su Francia natal, pero ya, digamos, en otro mundo, ¿no? En el estado, digamos, de no vida.
en resumidas cuentas, Lavrov dijo: es evidente que Francia ha entrado en la guerra. O sea, no hay un problema con Francia, sino que Francia ha entrado en la guerra. Porque cuando realmente, y se sabe, y sabemos, y hemos de alguna forma comentado muchísimas veces, de la presencia de asesores militares, incluso de tropas francesas, sino en la misma Ucrania, en los territorios del entorno, y que podían haber hecho penetraciones puntuales en territorio ucraniano. Por lo tanto, aquí tenemos a alguien que no es un cargo baladí dentro del mundo de la diplomacia rusa, ha dicho que Francia ha entrado en la guerra y que eso podría demandar al ejército ruso responder, digamos, de una forma, digamos, no en el interior del terreno de conflicto, sino devolver esa acción de guerra en el territorio del país, de alguna forma participante. Con lo cual, aquí tenemos que entramos en un momento en el cual las amenazas empiezan a ser un poco preocupantes, porque encima, bueno, sabemos también que una de las cosas que últimamente se ha conocido es que Francia, después de haber tenido algún tipo de fracasos en sus intervenciones, digamos, de apoyo directamente con militares franceses, se ha dedicado durante un tiempo a generar, digamos, un grupo de mercenarios polacos o de procedencia eslava para quedar un poco camuflados para combatir en la guerra de Ucrania, ¿no? Lo cual no deja de ser una acción de guerra encubierta, ¿no? Pero bueno, tenemos esto que hemos dicho que el señor Macron parece ser que está de baja, digamos, marital, una cosa de este tipo, y entonces el papel agresivo ha sido tomado por el canciller Merz en Alemania. Entonces, pues bueno, hay aquí unas acciones de dije pero no dije, pero dije pero diré, y entonces, pero todo, en resumidas cuentas, hay que resumirlo a, digamos, la esencia del tema. La esencia del tema es que, bueno, que ha estado el señor Zelensky en Alemania, ha sido recibido con todos los honores y el canciller Merz le ha, digamos, dedicado una cordialidad, a mi forma de ver, totalmente excesiva. También es muy curioso porque el canciller Merz es un hombre de una altura bastante respetable y justamente el señor Zelensky es todo lo contrario. Con lo cual, los dos paseando por una alfombra roja y el señor Merz cogiéndolo del brazo y a veces de la espalda y frotándole un poco la espalda, parecían, digamos, como el Tarzán y un mono y la monachita, ¿no? Porque pues, no, verdaderamente se veía tan pequeñito Zelensky al lado de este hombre, que era muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que era más curioso son, digamos, las acciones claramente demostradas, digamos, de cordialidad y de amistad con el señor Zelensky. A todo eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha comentado muchísimo. Que el canciller Merz hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que iban a suministrar los famosos misiles Taurus, que dicen que tienen un alcance de 500 kilómetros, y que los iban a suministrar a Polonia, a Ucrania, y que, por lo tanto, con que se había acordado en la Unión Europea y en la OTAN que estos materiales de misiles y el material contemporáneo que se estaba suministrando al ejército ucraniano ya podía ser usado fuera del ámbito del territorio ucraniano con incursiones al territorio ruso, y en el caso de los Taurus, estos que tienen un alcance de 500 kilómetros, depende de dónde se lanzaran, podrían alcanzar a Moscú directamente, y pues que todos están tranquilos porque Medvedev, que estaba y asumido por la Unión Europea, después fue interrogado por la prensa, después dijo que bueno, que eso hacía meses que estaba, pero era una decisión suya, hacía meses que estaba absolutamente acordado, que Estados Unidos, Inglaterra, Francia habían acordado que se podía atacar con sus estados, y en verdad subrayando Estados Unidos, porque aquí estamos en un problema muy grande.
Porque el papel de Estados Unidos en este momento es totalmente indeterminado. Y ahora volveremos sobre el tema, ¿no? Bueno, permíteme, Tristán, pero lo que sí es evidente que, y además así en la campaña política del actual presidente Donald Trump promulgaba, y a cuatro vientos, que él acababa con la guerra de Ucrania, pero en 24 o 48 horas. Parece ser que no ha sido así. Hombre, obviamente no ha sido así, O sea que quizás hay algo que ha ocurrido mientras tanto, O sea, vamos a hacer un poco después también de análisis de cuál es la situación de Donald Trump en estos momentos, ¿no? Pero obviamente, bueno, primero este golpe de timón que hubiera podido, si realmente se hubiera conseguido, hubiera podido dar pues un giro radical a todo este problema. Lo que está ocurriendo es que lo que ocurre de verdad es que la guerra no tan solo se prolonga, sino que se acrecenta en intensidad. Y ahora hablaremos también de este tema. Pero quería seguir con el tema de los tauros, porque todo esto se está imbricando en un momento muy complicado. El tema de los tauros, bueno, primero hay un alto militar alemán que ha dicho que menos lobos caperucita, porque la realidad de estos misiles, que son muy complejos, es que más de 2/3 no están operativos. Y por lo tanto no sabemos cuáles son la cantidad, vamos a suponer que sean pues 800, pues 2/3 no estarían operativos en estos momentos. Y que por lo tanto Alemania, a riesgo de quedar totalmente desprotegida, tampoco estaría en la posibilidad de hacer una entrega, digamos, del resto de ese tercio a Ucrania, ¿no? Y que por lo tanto, de momento, esto podría representar, digamos, una acción, digamos, no muy urgente o no muy inmediata, con lo cual, digamos, el riesgo se extiende un poco hacia el futuro, pero vamos a ver también qué pasa hacia el futuro. Pero ¿qué es lo que han dicho los rusos? Porque los rusos tienen cosas que decir aquí, porque cuando se amenaza, un país amenaza a otro de esta forma, lo siento, pero los lenguajes tienen que cambiar. Pero aparte de todo esto, después el Merz, viendo que quizás se había extralimitado, dijo que, bueno, lo que iban a hacer en realidad, cosa que no se cree nadie, bueno, aparte pues de entregar 500.000 millones de euros para ayudar a financiar la investigación de nuevo armamento a Ucrania o lo que sea, lo cual no es absolutamente baladí teniendo en cuenta el estado ruinoso de la economía alemana en estos momentos. Alguien le tendría o que tirar un ladrillo a la cabeza a este señor para que se entere de la situación, o le tendría que decir que esos 500.000 millones de euros estarían mucho mejor en otro sitio, ¿no? Pero él dice que si queremos pues una entrega masiva de dinero, pero que sí que Alemania contribuiría al desarrollo de las acciones militares. Es decir, Alemania contribuirá al desarrollo de las acciones militares, que es que Alemania ya seguirá contribuyendo, está contribuyendo ya. En realidad, entonces es un país en guerra. O sea, yo aquí veo una cantidad de indefiniciones que merecerían ser aclaradas, ¿no? Pero que entonces lo que iban a hacer con los misiles es hacer una planta de fabricación de misiles Taurus en Ucrania, y que estos misiles serían los que pertenecerían por fabricación al propio ejército ucraniano, y por lo tanto entonces Alemania, digamos, quedaría en un segundo plano, cosa que nadie se cree, porque en estos momentos la industria no tan solo la militar, sino cualquier tipo de industria en Ucrania está absolutamente, digamos, en un estado absolutamente ruinoso. Y él va a hacer una planta nueva, empezar, que aparte la inteligencia rusa inmediatamente localizaría, y que por lo tanto desde el primer momento que empezaran a poner hormigón empezarían a llover Iskander sobre el sitio, de lo cual todo esto no es absolutamente increíble. Por lo tanto, lo único que queda es que les entregaran cuando se pueda,
algunos de estos misiles que sean operativos, que le den un pintadito por encima para que parezcan otra cosa, y entonces, bueno, que supuestamente pasen por ucranianos y que entren en el combate. Pero claro, Lavrov y después la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ¿cómo se llama? Se me dio el santo al cielo, Zakharova. Entonces han dicho que bueno, que esto obviamente Rusia lo consideraría un ataque de Alemania directamente, y que si ese ataque de Alemania, que por cierto parece ser que ha habido unas filtraciones que, pues, si podemos, entraremos un poco en valoración, que en la reunión de Zelensky y Merz en Alemania era para que Zelensky proponía un plan de ataque en el cual Alemania colaboraría, y procuraremos entrar un poquitín, aunque sea someramente, en la descripción de este plan de ataque. Pero ¿qué es lo que ocurrirá aquí? Que obviamente, sobre todo Lazarov ha dicho, Alemania parece ser que tiene una tendencia innata a entrar en guerras que ha de perder. Y entonces dice, si nos atacan, atacaremos Berlín. ¡Toma! A ver, aquí qué es lo que pasa, ¿no? O sea, si nos atacan, atacaremos Berlín. O sea, de momento a Macron no le han dicho claramente que iban a atacar París, pero a estos les han dicho que si nos atacan, atacaremos Berlín. Claro, aquí qué es lo que hay. En esta especie de trifulca militar en la cual los verdaderos oponentes no son Ucrania y Rusia, sino que son Estados Unidos, Inglaterra, la coalición anglo-norteamericana, y los títeres europeos pero especialmente Estados Unidos, Inglaterra contra Rusia. Y todo eso se ha escenificado desde el 2014, desde el del Maidán, en Ucrania. Por 2 veces se han rechazado los planes de paz de Rusia, que en cualquier caso eran infinitamente mucho más favorecedores al mundo ucraniano que lo que pueda salir ahora de cualquier tipo de pacto. Porque Rusia, en estos momentos, tal como dije, no va a renunciar a un terreno muy amplio de exclusión militar. Y ese terreno se tiene que conquistar en estos momentos. Y también avisé que el destino de las acciones militares de Rusia en estos momentos, que no van a parar, pues se puede ir negociando, pero ellos no van a parar, es conquistar Odessa. Odessa es el puerto, no tan solo es un puerto emblemático, y hemos hablado mucho de las características, digamos, geológicas de Odessa, con esos, subterráneos que hay que favorecen el ocultamiento de armas o de zonas de material militar de guiado de alta tecnología, vamos a suponer, de misiles o de conexión satelital. Entonces, Odessa es por donde está entrando todo el armamento que se suministra a Ucrania. Y recientemente, y para subrayar eso, también un barco que estaba en el puerto de Odessa fue atacado por misiles rusos, probablemente Iskanders, y el barco, pues bueno, reventó por los 4 lados porque estaba, digamos, rellenito de material militar para entregar a los ucranianos, ¿no? Odessa es irrenunciable, también por otra parte, por esta mismísima razón, aparte de que por ser, digamos, una perla de la Rusia clásica en esta zona, que será muy difícil que renuncien, y este es el tema, ¿no? Pero claro, los analistas militares que están contemplando esta provocación de Alemania, que ahora explicaremos un poquitín la diferencia que hay entre los alemanes y el resto de los actores, dicen que lo más posible que pudiera ocurrir, que a pesar de las palabras de Lavrov, que si hubiera una respuesta directamente sobre territorio alemán, no sería sobre Berlín o sobre ninguna capital,
sino que sería sobre la base que hay en Baviera, donde están los Taurus. Pero no dejaría de ser un ataque en territorio alemán. Eso por otra parte. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿Por qué Rusia ha, reaccionado de una forma tan violenta y tan clara? ¿Y por qué no lo ha hecho con los otros actores? Volvamos a 1941 y el ataque de la Operación Barbarroja de Alemania sobre Rusia. Hay que pensar que mal que bien, con Guerra Fría entre medio y con todo lo que quieras, los vencedores en aquel momento, los aliados, eran Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, hay una parte que, son sus aliados, aunque ahora sean aliados incómodos o traidores, y otra parte que son los rusos les tienen una tirria a los alemanes que no te puedo ni explicar, y los alemanes le tienen una tirria a los rusos que no te puedo ni explicar. Hay como una especie de revanchismo en todo eso que puede ser extremadamente peligroso. ¿Y por qué puede ser extremadamente peligroso en estos momentos así tan delicados? Recordemos que la reunión de la OTAN va a ser ahora en el mes de junio. Por otra parte, este mes de junio, que puede ser un mes muy caliente, por cierto, hay un diputado de la Duma, Alexei Zuravlev, que hizo una declaración diciendo que para resolver esta situación de una forma definitiva, Rusia está preparando una gran intervención, o sea, una maniobra militar de un nivel todavía no visto en la guerra de Ucrania para este mes de junio. Uno. ¿Y qué va a pasar más en el mes de junio? La reunión de la OTAN, recordemos que hasta el momento, la OTAN está bajo mando norteamericano. Teóricamente, el presidente de Estados Unidos sería la cabeza absoluta de la OTAN, pero que además de toda esta reunión, que no tiene mayor significación, que esa coincidencia, al mismo tiempo se van a efectuar unas maniobras militares muy extendidas en tiempo, y esas maniobras que van a coincidir con este mes de junio, y esas maniobras militares, ¿dónde se van a realizar? Pues, amigos míos, ¿dónde? En el Báltico, donde hemos estado constantemente advirtiendo de la situación de peligro inminente. O sea, situación 1. Rusia aumentará la presión militar contra Ucrania, pero al mismo tiempo, mientras está aumentando esta presión militar, las tropas de la OTAN se van a pasear por la zona del Báltico haciendo unas maniobritas que durarán, no serán de una semana, sino serán de más tiempo. Habrá más presencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay una, amenaza, en un cierto sentido, de que la presencia de las tropas de la OTAN en esa zona podría ser, un punto de asfixia o de, posible, no existe otra palabra, ¿sabes o no? Meter miedo, cosa que es difícil en estos momentos a un ejército tan fogueado como el ruso, que lleva prácticamente 4 años ahí pegando tiros. Y después hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es coincidente con estas dos noticias. La inteligencia de la OTAN supuestamente habría detectado un plan militar. Ahora, vamos a ver, esto puede ser una propaganda, una fake news absoluta para justificar según qué tipo de acciones. Un plan militar de Rusia para, si realmente se consigue enfriar, como yo dije, el frente ucraniano. Yo he dicho enfriar siempre, no he dicho terminar la guerra, porque esta guerra está auspiciada por los poderes más importantes económicos del mundo. Pero si podemos volveremos a esto, ¿no? Entonces, este informe de inteligencia dice que se ha conseguido la filtración o la revelación
de un plan militar de Rusia para que en el momento en el que las cosas en Ucrania estén, digamos, más o menos, no en el máximo nivel de temperatura, sino que se hayan ido enfriando y se haya llegado a un cierto acuerdo de no beligerancia con, digamos, las condiciones que se consigan, en ese momento Rusia tendría preparado un ataque contra la OTAN, porque claro, el gran problema de todo esto, como yo avisé la otra vez, es el cerco de asfixia de la OTAN alrededor de Rusia. Y entonces tendría preparado un ataque contra Finlandia, y ahora agarraros, porque es que la lista, me poner los pelos de punta, porque es que esto sería, bueno, una guerra absolutamente brutal. Finlandia, Noruega y Suecia. Es brutal esto, ¿no? Y aparte, asegurar el famoso pasillo de Kaliningrado y recuperar, digamos, los territorios alrededor de Kaliningrado, lo cual representaría Letonia, Lituania también tocados, los países bálticos también tocados, ¿no? Por lo tanto, ese anuncio que hicimos de peligro de guerra total está de alguna forma cristalizando. O sea, toda esta especie, digamos, de teoría absolutamente, no es conspirativa, sino sospecha que íbamos, de alguna forma, hemos venido denunciando, y en mi última intervención de una forma más determinativa y clara, en estos momentos se está congelando, porque estamos en la zona ártica, se está cristalizando. ¿Qué está ocurriendo de la parte rusa para, de alguna forma, digamos, lograr que esta filtración o esta de inteligencia de la OTAN sea más o menos, digamos, justificable? Bueno, es que Rusia, como ya dijimos, está prácticamente fortificando, militarizando al centímetro la frontera con Finlandia, con lo cual, bueno, puede ser una acción puramente defensiva, ¿me entiendes? Porque claro, es una gran frontera, y si realmente algún día, vamos a Alemania, pusiera los Tauros llegaran a Moscú, entonces Moscú, en represalia de todo esto, previa información al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, enviara unos Oresnik a las fábricas de Taurus o cualquier cosa en territorio alemán. Alemania pidiera a la OTAN, por el artículo número 5, la participación de los países de la OTAN en una respuesta. Entraríamos claramente en la tercera e inevitable guerra mundial. Esto supongo que lo tenéis todos claros, ¿no? Y eso es una de las cosas que en esta reunión de Zelensky y Merz se ha filtrado, y es que justamente el papel de Alemania, por razones que no puedo llegar a pensar, porque puedo pensar incluso que desde el punto de vista de la magia del eterno retorno, que siempre hemos hablado del Kali Yuga y del eterno retorno, haya de ser Alemania, como en 1939, la que inicie la Tercera Guerra Mundial. Tristán, permíteme, has mencionado Finlandia. Una persona que conozco tiene un familiar que trabaja en Finlandia, y el gobierno finés ya dijo no hace mucho tiempo que los spas, las saunitas que tenían, las zonas de uva en las casas, que los cambiaran e hicieran refugios para, pues, por lo que pudiera suceder. A día de hoy se han filtrado unas imágenes de satélite que son preocupantes, y quiero que escuchéis lo que os voy a decir. Hay unas imágenes de satélite en esa frontera, que la frontera de Finlandia aproximadamente pues son unos 1.340 kilómetros, que además, recordemos, es nuevo miembro de la OTAN. Hay una gran, podríamos decir, concentración de, ojo, tiendas de campaña. ¿Qué significa eso? No son tiendas de campaña de camping, sino son verdes. Si son verdes y en esa total y buena distribución, quiere decir que son tiendas de campaña que indican presencia militar.
Pero es que no están en el lado finlandés, Tristán, están en la frontera rusa. Hemos buscado a ver esto si salía publicado en algún medio, pues sí, en el New York Times y en el Wall Street Journal se confirma que, y confirmadas por funcionarios de la OTAN, muestran hileras de nuevas tiendas de campaña, nuevos almacenes que podrían utilizarse para guardar vehículos blindados militares y refugios para aviones de combate recién renovados. Esto cuadra mucho con lo que nos estás diciendo, Tristán. Recordad que en el anterior programa, si lo repasáis, ya hablaba de este incremento de militarización en la frontera con Finlandia. Es decir, fijaros que todo, si vamos siguiendo paso a paso, todas estas cosas que en un principio parecen no tener, digamos, una importancia definitiva, todo se va cerrando alrededor de que va a pasar algo gordo. Y ahora hablaremos de otra cosa, pero antes yo no quiero dejar pasar lo de Alemania. El tema de la reunión de Zelensky, que por cierto ha tenido que volver de urgencia a Kiev porque parece ser que ha habido como una especie de aviso de golpe militar. Porque claro, en estos momentos si se quiere acabar con la guerra hay que acabar primero con Zelensky. Hay que sacarlo, hay que sacar al dictador y ¿Por qué le dices dictador? Bueno, hombre, vamos a ver, después de sacrificar a todos los políticos elegidos democráticamente y en la época del Maidán y ser colocado a dedo, y aparte de todo no ha sido refrendado después de supuestamente el momento de alternancia del mandato, porque entre otras cosas ya se sabe que apenas un 1%, 2% de la población lo aceptaría, pues claro, eso de ir recogiendo gente por la calle y metiéndonos en el ejército a la fuerza, pues no debe gustar demasiado tampoco. Y después otra cosa, la gente que desde Kiev está viendo la evolución de la guerra deben estar aterrorizados. Y alguien de la Duma ha dicho que ya era hora de que se atacara el centro de inteligencia del ejército ucraniano, que es un edificio importantísimo en Kiev. A pesar de que lo vacíen el día anterior, representaría, digamos, simbólicamente un ataque, digamos, al ídolo de pies de barro, sería un buen ataque a los pies de barro, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento muy, 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 muy complicado. Bueno, permíteme, y mira si es complicado, que parece ser que podría ser cierto, el analista Xavier Titelman, en una entrevista habla de que se han hackeado, 2 millones de documentos que indican dónde están los arsenales nucleares. ¿Y eso quién lo ha hecho? Porque yo no creo que la inteligencia ucraniana tenga, digamos, el poderío de haber llegado a este tipo de documentos, todo y así, que por lo que yo conozco se ha hecho de una forma muy inteligente. Y es que simplemente lo que se ha hecho es buscar documentos de otorgación de permisos de obras y licitación de obras de una característica no civil, y que con eso se ha podido ir llegando poco a poco a la localización de esos silos, ¿no? Pero para eso se necesita, digamos, una inteligencia súper avanzada. Y claro, pues yo ya sabes que tengo unos amigos en Virginia y en Estados Unidos que todo esto lo saben hacer perfecto, pero también habrá otros, ¿no? Pero que en estos momentos, claro, la cosa se va complicando cada vez más, porque ahora imagínate que estos misiles Taurus de Alemania fueran utilizados para atacar esos silos nucleares en Rusia. Entrábamos directamente en una guerra termonuclear, porque aparte de todo, Alemania, ¿cómo es que está sacando pecho delante de los rusos ahora con toda esta tontería si no tiene potencia nuclear? Claro que Macron ya les dijo que les iba a ceder no sé qué, pero como no tenga al tío Sam detrás, pues no tiene mucha cosa que hacer.
ni más. Bueno, y además fíjate, porque si vas encajando las piezas, la Unión Europea hace pocas semanas dijo que se tenía que tener una mochila de supervivencia para 72 horas, que me parece ridículo. Porque lo que hay que tener en la mochila es lo que tenemos en cualquier casa normal. Lo intrigante es la mochila. Una mochila es para salir a... Hace pocas horas, muy pocas horas, el Banco Central de Holanda ha dicho que los adultos tienen que tener como mínimo 70 euros en dinero en efectivo y los menores 30 euros, que me parece también ridículo que con esto no compras, pero hoy día prácticamente nada. O sea, si vas a comer 3 son 3 menús, más o menos, o 4. Aquí está pasando algo, ¿no? Bueno, nosotros somos los rehenes de toda esta situación, ¿eh? Somos prisioneros, no tenemos nada que hacer. Nos pueden mandar a sacar 70 euros, a llevar mochilas por la calle con linternitas y no sé qué, y todo eso, cuando lo que viene es una catástrofe brutal. Porque vamos a ver, hagamos un punto y aparte. Europa, a pesar de los pesares y de todo lo que podamos hablar de malo de la Unión Europea, de bla, 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 no sé qué, no sé cuántos, es el lugar del mundo donde se ha alcanzado la cota de civilización más alta. Yo diría que por encima, por descontado, de Estados Unidos en muchos sentidos también. Es el lugar donde la cultura, donde ha nacido toda la cultura. Y tenemos una vida relativamente, yo diría, la más amable del mundo. Y disfrutando de todos estos bienes culturales que ha sido la historia de las generaciones y generaciones que nos han llevado a nosotros a este mundo. Y señores, vamos por ahora sí que dejarme decir una palabra, por una chorrada de 4 políticos locos y de 4 grupos militares que están haciéndose no de oro, de platino, de oro, de diamantino, de todo, con la guerra prolongada. Es el gasto militar, es lo que en estos momentos es el contrapeso de cualquier tipo de acción, digamos, de paz, que estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos de Europa es la que prefieren. Y por esa cosa que he dicho antes, ¿vamos a renunciar a la calidad de vida mayor del mundo? ¿Y nos vamos a convertir en un territorio devastado por la guerra otra vez? ¿Quién tiene esa decisión y para qué tiene esa decisión? ¿Quién quiere hacer tanto daño? Bueno, manifestaciones en las calles a favor de la paz y que presionando a los políticos para que hayan reuniones firmes para que se arregle este conflicto en Europa, hay creo que una o ninguna, ¿eh? Ni más ni menos, sí. Claro, es que aquí hay una cosa que se llama intoxicación química, intoxicación alimentaria, intoxicación por difusión de radiofrecuencias. O sea, hay una gran variedad de cosas que se pueden estar haciendo y que, a mi forma de ver, es lo que justificaría esta especie de adormecimiento o de hipnosis colectiva. Anestesia, ¿no? Hay una anestesia mental extraña ante muchas cosas que están sucediendo. Si retomamos esto, me gustaría que analizaras, a tenor de este análisis que estás haciendo, Tristán, recordemos que estamos hablando con el investigador y escritor Tristán Castell de Pinós. Mira lo que ha dicho Ed Arnold, que es investigador principal sobre la seguridad europea del Departamento de Seguridad, valga la redundancia, internacional del Centro de Estudios de Defensa británico, la Royal United Services Institute. Ha dicho, si la OTAN y Rusia entran en guerra en el Báltico, porque tú ya dijiste que el Báltico era el segundo frente, los finlandeses no se quedarán de brazos cruzados y es probable que contraataquen y se anexione la península de Murmansk, donde tienen su base las fuerzas nucleares rusas y la flota del norte. Así que los finlandeses pueden hacer mucho en términos de interrumpir eso, cortando las líneas de suministro entre San Petersburgo y Murmansk. Bueno, vamos a ver. Esto, mira, hay alguien que dijo algo que es simbólico, pero que creo que lo tendríamos que recordar. En Europa
no hay suficientes balas para matar a todos los rusos. Punto. A ver, minorizar la alianza político-militar, tal como ya he comentado alguna otra vez, de Rusia, China y Corea del Norte, me parece que es, digamos, cuando menos infantil. Y vamos a ver, y la flota del Ártico rusa, los pobres finlandeses, me parece que en los primeros 3 días, entonces ya no tendrían flota. O sea que pueden, a ver, evidentemente es una situación muy complicada, pero ahora voy a explicar por dónde se puede realmente complicar muchísimo más. Sabemos que, Rusia en estos momentos ha hecho una serie de declaraciones en favor de la reestabilización de Siria después de haber dejado salir allí por patas al pobre al-Assad. Pero que recordemos que, entre otras de las asociaciones amistosas de Rusia, está un pacto de, digamos, defensa de agresiones externas entre Irán y Rusia. Y esto, hay 2 frentes porque todo se puede complicar mucho ahora, tal como yo estoy viendo. Hay un momento en el cual Netanyahu fue a hablar con Donald Trump para pedirle autorización para atacar a Irán. Y de momento Donald Trump les dijo que estaban en conversaciones, no le dio ningún tipo de autorización, pero yo de este Netanyahu me lo espero todo. Entonces, en el momento en que Israel atacara, Israel, entre paréntesis, Estados Unidos, pues recordemos que Donald Trump ha tenido también siempre una posición prosionista bastante clara, o clara del todo. En el momento que se te abriera este frente, que sería un frente del norte tremendo, la guerra, sería, no me puedo yo ya imaginar cómo derivaría. Y por otra parte, si Estados Unidos se decidiera a entrar en esa futura guerra del Báltico, o la que fuera la de Irán, en contra de Rusia, los chinos atacarían Taiwán. Con lo cual, Estados Unidos tendría que llevar la flota del Pacífico, sería una guerra de triple frente y por lo tanto sería la verdadera tercera y creo que última guerra mundial. Fíjate ahora que dices esto, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido a Israel de que Teherán abrirá las puertas del infierno en caso de que cometa un error ante las especulaciones sobre un posible ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes, en medio de las tensiones bilaterales por el conflicto de Oriente Medio. Y es esto que dices tú, espera que estamos negociando para que Irán no produzca armamento nuclear. Bueno, según ellos, no tienen los centrifugadores, pero no han parado todo el proceso nuclear. Esto, vamos a ver, aquí esto me huele a lo mismo que lo de Saddam Hussein. Hay una película muy buena que se llama Caza al espía, en la cual, un diplomático especializado, eso es una historia absolutamente real, en el Extremo Oriente y en los países del tercer mundo, va a comprobar si realmente Saddam Hussein ha comprado el uranio suficiente que se decía las agencias de inteligencia, habían de alguna forma detectado, y este hombre llega al lugar de suministro, que es un país africano, y se da cuenta de que es imposible que se han llevado de allí el suficiente uranio para hacer las barras estas que necesitaban y tal y cual. Y este defiende que esto no está en Irak, y en resumidas cuentas, con que se quiere ir a la guerra con Irak, a pesar de que se demuestra que Irak no tiene el material, para crear las armas de destrucción masiva, él es apartado de la investigación, es demonizado
y se empieza la guerra diciendo que allí hay armas de destrucción masiva que nadie encontrará luego. Y aquí con el tema de Irán puede pasar lo mismo. Ellos aseguran, y hay analistas que dicen que efectivamente el programa atómico militar de Irán está suspendido, parado, y que por lo tanto solo lo que tienen, digamos, es simplemente energía nuclear para, digamos, digamos, suministro de energía industrial y doméstica. Y por lo tanto, claro, también pueden decir que no, que están unos hilos y tal, y atacar, y atacar, y atacar, y atacar, y estaremos con otro frente abierto, y un frente que no será ni pequeño ni fácil de apagar el fuego ahí. Y por lo tanto, esto es lo que hay. Y bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y Donald Trump qué está haciendo? Esa es la pregunta, ¿sabes? Porque claro, es lo que decías tú al principio. Dijo que en 24 horas se acaba la guerra. Pero deben ser 24 horas de un reloj que no me imagino del tamaño del reloj ¿no? Es muy buena esa. No, la percepción del tiempo a veces es relativa. Muy relativa en este caso. Es muy relativa. Entonces, pues, claro, también le estamos pidiendo, digamos, al olmo peras, ¿no? O sea, el olmo es un olmo y las peras son otro tipo de fruta. Y entonces para hacer mientras que el olmo produzca peras hay que hacerle un injerto y todo eso tarda tiempo. Estamos apenas a un centenar y pico de días del ejercicio político del Donald Trump, que es un ejercicio circense. O sea, no es un ejercicio político, lo dije desde el principio. Este hombre juega con otro tipo de, si tú quieres, vamos a decir, trucos, pero que pueden tener unos resultados tremendos. Véase, el primer paso de los aranceles, como achantó a, digamos, mucha efervescencia, especialmente del bando europeo, que ahora, desgraciadamente, pues ya veis que se vuelve a incentivar, ¿no? Pero claro, hay que pensar que después de una serie de mandatos de los Clinton, los Obama y Biden, lo que hemos, o que se ha llamado el Estado profundo, o lo que queráis llamarle, entonces han de alguna forma colonizado de una forma tan profunda la vida industrial, militar y social en Estados Unidos, que para desmontar eso, porque para llegar a ese Estados Unidos que podría ser, digamos, el triunvirato que siempre hemos hablado del nuevo mundo, que sería China, Rusia, Estados Unidos, se necesita desmontar eso. Pero claro, desmontar eso, ¿lo hacemos en 100 días o en cuánto tiempo lo tendremos que hacer? Y ya dudo que en 4 años de un mandato que sea, digamos, lo menos fragmentado, porque puede haber, digamos, choques de todos los tipos, lo menos fragmentado posible, sería muy dudoso de que se pudiera llegar a un porcentaje, digamos, resolutivo de desmontaje de los tentáculos del Estado profundo, porque claro, pensamos que él tiene en contra a todo el complejo militar industrial, que es en estos momentos, digamos, debe representar una parte del PIB norteamericano que yo soy incapaz de cuantificar. Con todos estos años de guerra y suministro de material militar y material militar y material militar, esto es un chollazo. Bien, bueno, esta gente no quiere que se pare la guerra ni por casualidad. O si se para la guerra, tiene que ser de esa base de que luego se convenza a los tontos europeos de que compren un arsenal que dentro de 10 años será obsoleto y que sean 800.000 millones de euros a la industria militar norteamericana para calmar sus ardores, ¿no? Pero que, bueno, sería la única forma de que esta gente parara un poco el carro, ¿no? Nos queda un minuto de este análisis, Tristán. A modo de resumen, empezabas diciendo que puede haber una guerra total. ¿Sigues ratificando lo que has dicho? Ratifico la guerra total. Y en este caso yo diría que en estos momentos, perdona, si tuviera que poner un titular, diría guerra total. Porque todo lo que os he estado explicando,
en mi anterior intervención. Y ahora, si vais uniendo hilos, ves como poco a poco el tapiz que se está montando es un tapiz muy difícil de volver a sacar los hilos y volverlos al lugar de donde habían salido. ¿Tiene alguna similitud con, por ejemplo, no sé, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, todos estos movimientos? Bueno, sí, que los ingleses son siempre los que lo empujan y después cuando se cae todo, entonces se apartan para que no les toque. ¿No? ¿Sabes? O sea, que detrás de todo esto, el complejo, digamos, anglo-americano es uno de los actores más fuertes. Y Donald Trump es el enemigo a batir, ¿eh? Eso lo he dicho desde el principio. Y en estos momentos Donald Trump ha tenido que volver sobre sus pasos porque seguramente habría entrado en una zona de peligro muy importante. Coincide con el regreso de Elon Musk a sus propias industrias por razones... Sí, se retira, ¿no? Como asesor. No, yo creo no, que... No, es una finta. Será mucho más interesante. Creo que será mucho más interesante Elon Musk en la sombra que no dando la cara. Eso, tiempo al tiempo. Lo veremos, ¿eh? Tristán, como siempre, muchísimas gracias. Mira, quiero acabar hoy con... No tiene nada que ver con lo que hablamos, pero sabes que un hombre con su parapente pues hacía su práctica habitual y de golpe y porrazo cogió una masa de aire caliente y lo elevó a más de 8.000 metros, unos 8.300 metros, y ha sobrevivido, ¿no? Y a veces la vida es como esto, te piensas que vas a hacer algo que te lo vas a pasar bien y algo externo a ti te sube, te congela, pero no te mata y vuelves a descender. No sé si me he explicado por dónde iba. Yo lo que recomiendo a todos nuestros amigos es que sé que somos gente buena todos y a nuestros amigos sabiens videntes, por favor, enviar luz, mucha luz a toda esta situación, porque la oscuridad se cierne no en un territorio determinado, que es Ucrania, está allí y lo que pasa allí no nos importa, se cierne sobre nosotros. Enviad luz, por favor. Yo lo hago todos los días. Olga también, dice, ahora la tengo aquí delante, se levanta la mano y dice, yo también, pues por favor, copiarnos. Y tanto que sí. Bueno, yo siempre soy de los que piensa que el futuro no existe, sino que el futuro se construye. Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, ojo, que cada uno saque sus propias conclusiones.